Pastor, bienvenido a casa. Este es su tiempo. Gracias por donarnos su tiempo y su sabiduría. Gracias. Feliz sábado. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta ocasión tan especial que tuvimos bautismos y también podemos reunirnos de nuevo en la iglesia. Como les mencionaba desde el bautisterio, no he viajado en realidad en un poco más de un año, porque todas las iglesias han estado cerradas por causa de la pandemia. Solo he predicado en 3 lugares en el último año en vivo. Predico regularmente en la iglesia que pastoreé, donde soy miembro, en Fresno. Hace un par de semanas prediqué en la iglesia de Bakersfield Hillcrest y hoy aquí. Pero además de eso tengo muchísimas reuniones por Zoom. Prácticamente todos los sábados tengo reuniones por Zoom con diferentes continentes, diferentes países, pero no hay un sustituto para reunirse en persona. Hace falta esa amistad, ese compañerismo, ese calor cristiano que tenemos cuando nos reunimos. Así que sigamos orando para que el Señor, en su providencia y por su misericordia, haga posible que podamos nuevamente reunirnos todos en la iglesia, porque ahora aún hay restricciones. Queremos tener una oración y luego entonces voy a exponer la palabra del Señor. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Trajeron la espada? Levanten la espada si la trajeron, levanten la espada. Vamos a usar muchísimo la Biblia hoy, así que tengan diestros esos dedos y bien concentrados para estudiar la palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos aquí en tu santo templo. Gracias, Padre, porque aún en medio de una pandemia podemos ver tu mano obrando. Gracias porque podemos reunirnos para fortalecernos mutuamente. Y ahora que nos proponemos abrir tu santo libro, pedimos que tu Santo Espíritu se manifiesta en este lugar. Abre nuestras mentes para comprender, nuestros corazones para recibir, y te ruego, Señor, que nos capacites para compartir tu mensaje en estos últimos días. Gracias te damos por responder esta oración, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta pandemia es un experimento de Satanás. ¿Cómo que es un experimento de Satanás? Nosotros sabemos como adventistas que algún día en una situación de emergencia nacional se va a imponer el domingo como día de reposo. Supuestamente para retirar la ira de Dios, para que regrese la prosperidad. Esta pandemia Satanás está aprovechando para ver cuántas personas están dispuestas de obedecer a los poderes civiles en un estado de emergencia. Es decir, es un pequeño experimento de Satanás para ver cuando venga la prueba grande si estaremos dispuestos de obedecer a las autoridades civiles o si estamos dispuestos de obedecer a Dios. Esta pandemia del COVID-19 ha sido una calamidad mundial. Centenares de miles de personas han muerto. Economías han sido devastadas. Problemas psicológicos han surgido. Violencia doméstica ha aumentado. Ha aumentado también el alcoholismo y la drogadicción. Y el número de suicidios se ha disparado.
Sin embargo, las cuarentenas que han puesto los gobiernos le han dado la oportunidad a la familia de pasar más tiempo juntos. También le ha dado la oportunidad a los trabajadores a disfrutar de un merecido descanso. Y también le ha dado al medio ambiente un merecido descanso. Hace unos años, el Papa Francisco escribió y publicó su famosa encíclica Laudato Si, a donde recalcó la necesidad de cuidar el medio ambiente, de pasar tiempo con la familia, de ayudar a los pobres y de darles a los trabajadores un merecido descanso del trajín diario. Y el Papa sugirió en su encíclica que sería bueno que todos dedicaran el domingo como ese día para darle descanso al medio ambiente, para que la familia esté junta, para que los trabajadores reposen. La sugerencia del Papa es muy buena, pero padece de un serio problema. ¿No sería más lógico descansar después de 6 días de arduo trabajo, más bien que descansar el primer día de la semana cuando estamos por empezar a trabajar? Esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje que considero crucial. Nosotros sabemos que la gran prueba final va a tener que ver con el día de reposo, el sábado o el domingo. Y hay ciertas cosas, hermanos y hermanas, que yo creo que aún como adventistas no hemos visto en relación con el sábado. Así que yo quiero compartir algunas ideas que posiblemente ustedes no han pensado en esas ideas. Algún día nosotros tendremos que comparecer ante tribunales y gobernantes y jueces para dar razón de nuestra fe. Y la hermana White dice que se va a poner a prueba al máximo nuestro conocimiento de la palabra. Y van a presentar argumentos que posiblemente ni siquiera hemos considerado antes. Así que nos incumbe estudiar con mucho cuidado la palabra de Dios para tener una respuesta por la fe que nosotros tenemos. Así que regresemos esta mañana a Génesis 1 y vamos a leer los versículos 1 y 2 y van a darse cuenta que este planeta antes de la semana de la creación tenía 4 problemas. 4 problemas tenía el planeta antes de los 7 días de la creación. Dice en Génesis 1, 1 y 2: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. Ese es el primer problema. La tierra estaba desordenada. Segundo problema, ¿estaba qué? Vacía. Y ahora viene el tercer problema. ¿Y las qué? Las tinieblas, es decir, el mundo estaba oscuro. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora hay un cuarto problema que no se menciona en estos versículos, y es que en este planeta no había vida. No había vida. Así que existía el planeta, pero el planeta estaba desordenado, vacío, en tinieblas y sin vida. Así que ahora Dios se propuso a poner el planeta en orden, a llenar el planeta, a crear vida en el planeta y a ponerle luz al planeta. Ahora, ¿quién fue el creador? En Génesis 1, 1 y 2 dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero necesitamos especificar más, porque la Biblia indica de que el creador fue Cristo Jesús. Y ustedes dicen, ¿verdad? Vamos a Juan 1 y el versículo 1 al 3. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 hasta el versículo 3.
Ahí nos dice quién fue el creador. Dice lo siguiente, textos muy bien conocidos. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Cristo, porque el versículo 14 dice aquel verbo fue hecho carne. Así que el verbo es Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora escuchen bien. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y si no entienden esa frase, dice, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. El creador fue Jesús. Ahora vamos a otro texto que confirma y amplía este concepto. 1 Corintios 8, 6. 1 Corintios, el capítulo 8 y el versículo 6. El Padre también estuvo involucrado en la creación. El Padre fue el arquitecto y Jesús fue el albañil o el constructor. Jesús implementó el plan que elaboró el Padre. Noten 1 Corintios 8, 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien procede todo procede y para el cual vivimos. ¿De dónde procede todo? Del Padre. Pero ahora escuchen, y no hay más que un solo Señor Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. La creación fue del Padre por medio del Hijo. El Padre hizo el plan y el Hijo implementó el plan. Ahora vamos a examinar cómo se implementó el plan. Vamos a Génesis 1, 31. Génesis 1, 31. La Biblia nos dice que Jesús trabajó 6 días. El hombre no trabajó. No encuentran en ninguna parte que dice que el hombre creó, que el hombre trabajó para crear. El que trabajó para crear fue Jesús. Noten Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que Él había hecho. ¿Quién había hecho? Dios había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Quién fue el que creó todo? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ahora vamos a volver a leer el versículo 31 y vamos a añadirle el capítulo 2:1. Y quiero hacerles una explicación. Génesis 2:1 debe ser la conclusión del capítulo 1. El capítulo está dividido en el lugar equivocado. No crean que le estoy quitando ni añadiendo la Biblia. La Biblia cuando fue escrita no tenía capítulos ni versículos. Fueron agregados después para poder conseguir más fácil las referencias. Pero en realidad Génesis 2:1 pertenece al capítulo 1. Y van a darse cuenta por qué. Dice allí en Génesis 1:31, leyendo hasta el 2:1. Y vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Lo captan? Es decir, terminó el sexto día y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué día acabó Dios? El sexto, dice aquí. Vio Dios todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó su obra de crear el sexto día. Pero la semana estaba incompleta.
porque la semana tiene 7. Vamos a Génesis 2, 2 y 3 ahora. Y acabó Dios en el día séptimo. Ahora tenemos un problemita, porque leímos en Génesis 2, 1 que acabó el sexto día. ¿Lo leímos o no lo leímos? Pero ahora dice, y acabó Dios en el día séptimo. ¿Cómo es que acabó el sexto día y también acabó el séptimo? Más adelante vamos a tocar ese punto. Y luego sigue diciendo, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. Ahora hay 2 detalles obvios en estos versículos. ¿Cuál día de la semana es el sábado? ¿Cuántas veces repiten estos versículos que el séptimo día es el sábado? 3 veces. Acabó Dios el día séptimo, reposó el día séptimo, bendijo el día séptimo. Me da la impresión de que el sábado es el séptimo día. Además de eso, Dios hizo 3 cosas con el sábado. ¿Qué hizo? Reposó, bendijo y santificó. Ahora vamos al 4º mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20 y el versículo 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Y vamos a ver si este mandamiento contiene los mismos elementos que acabamos de leer en Génesis 2, 2 y 3. Dice en Éxodo 28 al 11, el 4º mandamiento de la santa ley de Dios, una ley escrita con el dedo de Dios, lo único en la Biblia que fue escrito con el dedo de Dios. Todo lo demás Dios se lo dio al profeta y el profeta lo escribió. Pero cuando se trató de los 10 mandamientos, Dios dijo, no, esto yo no le doy esto a ningún hombre para que lo escriba en tablas de piedra, o lo escriba en tablas de barro, o lo escriba en papiro. No, esto lo escribo yo con mi propio dedo. Dice en Éxodo 28 al 11, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. ¿Cuál día es el sábado? El séptimo. ¿Encontramos eso en Génesis? Sí. Sigue diciendo, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego explica por qué razón es que nosotros debemos trabajar 6 y reposar el séptimo. Dice en el versículo 11, porque, ahora viene la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Vamos a ver si encontramos los mismos 3 elementos que vimos en Génesis. Y reposó en el séptimo día. Ven que dice otra vez séptimo, 2 veces en el 4º mandamiento. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Yo pregunto, ¿el sábado del 4º mandamiento es el mismo sábado de la creación? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabemos? Porque ambos dicen que es el séptimo día. Y porque ambos dicen que Dios hizo 3 cosas: reposó, bendijo y santificó. El sábado del 4º mandamiento es el mismo sábado de la creación. Eso es muy importante, porque algunos eruditos no adventistas dicen, bueno, en el libro de Génesis Dios cesó, no dice allí que Adán y Eva cesaron, y entonces luego después, más adelante, Dios le dio el sábado a los judíos. Es decir, el sábado del 4º mandamiento no es el mismo que encontramos en el libro de Génesis, pero las características indican claramente que es el mismo día. El sábado es el séptimo día. Dios reposó,
bendijo y santificó. Ahora, hay un punto que yo quiero recalcar. Y es que la primera semana, escuchen bien lo que voy a decir, la primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. Ese punto es crucial. Y creo como adventistas en realidad no lo hemos captado plenamente, aún en el mundo de la erudición adventista. Es de vital importancia, hermanos y hermanas, que la primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. Y ustedes dicen, ¿por qué es la semana de Dios? Porque Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó. En ninguna parte dice que el hombre trabajó, ni tampoco dice que el hombre reposó. Por eso la primera semana es la semana de Dios. Ahora escuchen, 31 veces solamente en Génesis 1 aparecen expresiones como estas: Dios creó, Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios puso, Dios bendijo, Dios terminó, Dios reposó, Dios santificó. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que fue Él. 31 veces. Y cuando llegamos a Génesis 2, 2 y 3, se repite 10 veces en esos dos versículos que Dios fue el que hizo la obra de crear, el trabajo, y Dios fue el que reposó. Ahora debo explicarles, antes de leer nuevamente Génesis 2, 2 y 3, que en español muchas veces usamos el pronombre tácito. Es decir, está sobreentendido y no lo repetimos. Pero si leen la versión, las versiones en inglés, van a encontrar que el pronombre se usa. Así que yo voy a incluir el pronombre. Vamos a Génesis 2, 2 y 3. Y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Me da la impresión de que fue Dios el que trabajó y reposó. 10 veces, vamos a contarlas. El séptimo día terminó Dios, número 1. Su obra, número 2. Que Él había hecho, número 3. Y Él, número 4, reposó en el séptimo día de toda su obra, número 5. Que Él había hecho, número 6. Entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó, número 8, de toda su obra, número 9, que Dios había creado y hecho. 10. Por alguna razón me da la impresión de que la primera semana tiene que ver con Dios. ¿Está claro este punto? Dice, eso lo sabíamos, pastor. Pero tal vez no sabíamos cuán crucial es entender esto para lo que vamos a ver en los próximos momentos. Así que recuerden, la primera semana de la historia de este mundo es la semana de Dios, no es la semana del hombre. Ahora, permítame mencionar otro punto muy importante. Dios no hizo un monumento conmemorativo compuesto de materia. Dios puede haber puesto un monumento en cierto lugar y haberle dicho al hombre: vengan ustedes a este monumento para recordar que yo fui el creador. Dios hizo un monumento en el tiempo, un monumento compuesto de tiempo, en otras palabras, un día. La sierva del Señor nos dice por qué estableció Dios un día para conmemorar la creación. En el libro Patriarcas y Profetas, página 102, tremenda cita esta. Dice: los primeros 6 días de la semana
fueron dados al hombre para su trabajo. ¿Por qué le dio Dios al hombre 6 días para trabajar? Sigue diciendo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. ¿Por qué es que nos manda Dios a trabajar 6 días? Porque Él lo hizo primero. Porque Él trabajó 6. ¿Por qué nos manda a guardar el séptimo día, a reposar el séptimo día? Porque Él lo hizo primero. Sigue diciendo la cita. El séptimo día, el hombre ha de abstenerse de trabajar. Ahora no pierdan este punto. El hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. ¿Qué sucede cuando nosotros reposamos el sábado? ¿Por qué reposamos el sábado? Cada sábado que reposamos estamos conmemorando el reposo de Dios. No es el reposo nuestro, estamos conmemorando el reposo de Él. Es un monumento conmemorativo del reposo de Dios. Ahora, el Papa Francisco dice que debemos conmemorar la creación el domingo. Es imposible conmemorar la creación el domingo, porque ese no fue el día que ocurrió. Usted no puede conmemorar un evento histórico en otro día que cuando el evento sucedió. Por ejemplo, mi fecha de aniversario de bodas, que este año cumplimos 50 años. Vaya mi esposa, qué paciencia. Nuestra fecha de aniversario es el 23 de diciembre. ¿Qué pensaría mi esposa si yo le digo, ya estoy aburrido, ya 50 años, 23, cambiemos la rutina? Celebremos el aniversario el 23 de enero. ¿Qué creen que me diría mi esposa? No se puede. ¿Por qué? Porque esa no es la fecha en que nos casamos. No se puede conmemorar la creación el domingo porque ese no es el día que Dios descansó. Y estamos conmemorando el reposo de Él cada semana. ¿Me están entendiendo? Ahora, como yo sé que hay muchos mexicanos acá, vamos a usar el ejemplo de la batalla de Puebla. ¿Qué día celebran la batalla de Puebla? El 5 de mayo. ¿Y por qué son tan fanáticos? Porque el 5 de mayo. Quiero hacer una declaración. Celebrémoslo el 6 de junio. ¿Qué me dicen mexicanos? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque la batalla de Puebla no ocurrió el 6 de junio. Hay que conmemorarlo en la fecha exacta en que sucedió. Lo mismo el sábado. No podemos, como dice el Papa, conmemorar la creación el domingo, porque ese no es el día que Dios descansó. Todos los años, el 11 de septiembre, en Nueva York, se leen los nombres de las 3,000 personas que perecieron cuando se derribaron las Torres Gemelas. ¿Creen que podríamos celebrar, en vez del 11 de septiembre, mejor celebramos el 11 de octubre? ¿Por qué no podemos? Porque ese no es el día que ocurrió el evento histórico, hermanos y hermanas. Para conmemorar el reposo del Creador, tenemos que hacerlo en el día en que el Creador reposó. ¿Están entendiendo? Esto es simple, sencillo, pero vitalmente importante. Ahora, cuando el Señor Jesucristo terminó la semana de la creación, no había judío,
Porque van a encontrar que muchos cristianos dicen, el sábado era el día de los judíos, pero nosotros guardamos el domingo, el día de los cristianos. Pero cuando Dios instituyó el sábado, no había judío. Dice, no, pero es que el sábado era del viejo pacto y ahora el domingo es del nuevo pacto. Cuando Dios creó el sábado, no había antiguo pacto. O dicen, en realidad el sábado era sencillamente una sombra del reposo que nos iba a dar Cristo más adelante. Pero no es así. Porque cuando Dios instituyó el sábado, no había necesidad de que Jesús viniera a darnos reposo. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. Alguien puede objetar, y hay aquellos que lo han hecho. Dicen, pero ahí en Génesis no dice que Dios les mandó a Adán y Eva que reposaran el sábado. Y es verdad. Yo les pregunto, ¿dónde dice en Génesis en Génesis 2 que Dios le dijo a Adán y Eva, reposen el sábado? ¿Eso dice Génesis en alguna parte? En ninguna parte dice que Dios les mandó a Adán y Eva que reposaran el sábado. Y por eso muchos cristianos dicen, el sábado originalmente no era para los seres humanos, más adelante Dios se lo dio a los judíos. ¿Están entendiendo el argumento? Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Tal vez esto les sorprenda. La palabra reposó, que aparece en Génesis 2, 2 y 3, en realidad se debería traducir con la palabra cesó. Es la palabra Shabbat, de donde viene la palabra sábado. En realidad, en vez de traducir que Dios reposó el séptimo día, en Génesis 2, 2 y 3 debería decir Dios cesó el séptimo día. Es decir, Dios dejó de crear. Dios no creó más el séptimo día. Y ustedes dicen, pastor, está cambiando usted el significado de la Biblia. En realidad no. Vamos a leer algunos versículos a donde se usa la idéntica palabra Shabbat, pero no se traduce reposó, se traduce cesar, porque ese es el significado de la palabra. Vamos a Génesis 8, 22. Génesis 8 y el versículo 22. Y tienen todavía pendiente la pregunta, ¿por qué Dios no les mandó a Adán y Eva que reposaran ese primer sábado? Esa es la pregunta que tenemos pendiente. Pero primero tenemos que trazar este punto. Génesis 8:22 es después del diluvio. Y Dios le va a decir a Noé y a su familia que todavía van a continuar la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y van a continuar después del diluvio. Noten lo que dice el texto. Dios dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán. ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Shabbat. Ahí se traduce cesar. No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Vamos a Josué 5:12. Josué 5 y el versículo 12. Está hablando del día después que Israel entró a la tierra prometida. ¿Por cuántos años cayó maná? ¿Cuántos años? El maná cayó del cielo por 40 años. Pero el día siguiente que entraron los israelitas a la tierra de Canaán, ¿qué pasó con el maná? El maná cesó. El maná Shabbat. Noten lo que dice Josué 5:12. Y el maná cesó, Shabbat, la misma palabra de Génesis. El maná cesó el día siguiente.
desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Sería ridículo decir que el maná reposó. Por eso las versiones lo traducen que el maná cesó. Noten Nehemías 6:3. Aquí está Nehemías reconstruyendo el muro de Jerusalén. Y los enemigos de Nehemías no quieren que se complete el muro. Así que le dicen a Nehemías: ven, hablemos sobre lo que ustedes están haciendo. Pero lo que tienen la intención es de hacerle daño. Así que Nehemías les va a decir: no voy. Fíjense lo que dice Nehemías 6:3. Y les envié mensajeros a los enemigos, diciendo: yo hago una gran obra, no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra? ¿A que no adivinan qué palabra es esa cesaría? Shabbat, la misma de Génesis 2, 2 y 3. ¿Por qué? En otras palabras, ¿por qué voy a dejar de construir? ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Vamos a leer un par de textos más. Salmo 46, 8 y 9. Salmo 46, 8 y 9. Esto es más como una clase de escuela sabática más bien que un sermón. La hermana White dice que debemos en realidad estudiar en el culto. Noten lo que dice el Salmo 46, 8 y 9. Habla del día cuando ya no habrá más guerras. Dice: venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras. ¿A que no adivinan qué palabra es esa cesar? Shabbat, la misma de Génesis 2, 2 y 3. Que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, las lanzas y quema los carros en el fuego. Ahora notemos el uso de Shabbat en otro texto que tiene que ver directamente con el sábado. Noten Éxodo 31 y el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Dice allí, hablándole a Israel Dios en cuanto al sábado: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y algunos dicen: ve, esa es la señal entre Dios y Israel, no es para nosotros. Ahí no dice exclusivamente para Israel. No le metan una palabra que no está allí. ¿Por qué dijo Dios que es una señal entre él y Israel? Porque en ese momento Israel era su pueblo. No significa que no es para nadie más. Así que dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y ahora viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿A que no adivinan qué palabra es esa? La misma de Génesis 2, 2 y 3. Entonces, ¿por qué no se traduce cesó en Génesis 2, 2 y 3? ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que dice: el séptimo día cesó, y luego agrega: y reposó. Ahora, lamentablemente, yo pensé que íbamos a tener una reunión esta tarde, pero no creo que vamos a tener una reunión donde yo les hablaría un poco sobre esta palabra cesó que se usa aquí, que es la palabra hebrea nafash. Cesó aquí es Shabbat, pero cuando dice que reposó es la palabra nafash. Solo les digo un detallito sobre la palabra nafash. Aparece solamente 4 veces en el Antiguo Testamento. Y es más fácil demostrarle lo que es Shabbat, lo que es nafash, que definirlo. Así que fíjense aquí, yo les voy a demostrar ahora lo que es nafash. Acabé de hacer nafash. ¿Qué les viene a la mente cuando yo hago? Terminé. Estoy satisfecho. Y Elena White captó. Cuando Jesús terminó su obra,
contempló su obra, vio que era bueno en gran manera. Jesús dijo, me quedó bueno. Elena White, quien siempre está en armonía con la Biblia, la gente la critica porque no la estudia, captó que hay una diferencia entre Shabbat y reposar. En el deseo de todas las gentes, Elena White escribió, Dios cesó de su labor de crear y reposó el séptimo día y lo bendijo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué? Cesó y ¿qué más? Y reposó. Ahora sí estamos listos para responder por qué es que Dios no les mandó a Adán y Eva que reposaran ese primer sábado. Pero repasemos, ¿de quién es la primera semana? La primera semana es de... ¿Por qué la primera semana es de Dios, hermanos y hermanas? Porque Dios fue el que trabajó y Dios fue el que ¿qué? El que cesó. Cesó del trabajo de Él. Saben que hubiera sido muy fenomenal si Dios hubiera metido, pienso yo pues, aunque yo sé la razón por la cual Dios no lo hizo, que Dios hubiera dicho, y yo les mandé a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Ahí se nos hubieran resuelto todos los problemas como adventistas. Porque podríamos decir, no había judío y Dios dijo, Adán y Eva guarden el sábado y sus descendientes también. Problema resuelto, pero Dios no lo hizo. Porque hubiera sido un gran error teológico que Dios dijera eso. Y ahora les voy a comprobar por qué. Les voy a dar 7 razones por las cuales Dios no les mandó a Adán y Eva que reposaran ese primer sábado, que es el cesar y el reposar de Dios. Primera razón, es tan obvia como 2 más 2 igual 4. Hace un par de años, o tal vez menos, Doug Batchelor tuvo un debate con un radiodifusor que defiende el domingo como día de reposo. Y el radiodifusor, posiblemente algunos de ustedes recuerdan eso, el radiodifusor le dijo a Batchelor, ustedes dicen que se debe reposar el sábado porque en Génesis dice que Dios reposó, pero dijo, la palabra reposó en Génesis significa cesó, no significa reposó. Lamentablemente el evangélico se hundió él mismo sin darse cuenta. Y les voy a explicar por qué razón. Yo pregunto, ¿podían Adán y Eva cesar el séptimo día? ¿Por qué Adán y Eva no podían cesar el séptimo día? ¿Cesar de qué? Si no habían trabajado. ¿Están conmigo? Dios le había dicho a Adán y Eva, cesen. ¿De qué? Obvio. Esa es la primera razón. La segunda razón es igualmente obvia. Dios no podía darles el sábado a Adán y Eva antes de crearlo. Dios no podía darles el sábado a Adán y Eva antes de que Él hiciera el sábado. Luego se los podía dar. Yo pregunto, ¿podía Dios darles a Adán y Eva todo lo que hizo los primeros 6 días antes de hacerlo? Dios no podía darle todo lo que Él había hecho los primeros 6 días a Adán y Eva antes de que lo hiciera. Dios no podía darle al hombre el sábado antes de que Dios creara el sábado. Y ustedes saben que Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho para el hombre. Así que Dios hace el sábado y luego ¿qué? Y luego se lo da al hombre. Dios tuvo que crear el sábado primero
para luego podérselo dar a Adán y Eva, porque no les podía dar lo que aún no había hecho. ¿Vamos bien? La tercera razón, y esto les va a sorprender. El sábado, ese primer sábado, no llegó a ser santo, sino hasta que terminó. Durante muchos años de mi ministerio, yo pensé de la siguiente manera. Cuando terminó el sexto día y estaba comenzando el séptimo día, Dios le dijo a Adán y Eva: ahora este día es santo, guárdenlo. Es decir, que Dios le había mandado a Adán y Eva que reposaran ese primer sábado. Pero luego, estudiando más detenidamente, me di cuenta que Dios no santificó el sábado sino hasta que terminó. Cuando todo el sábado pasó y concluyó, Dios lo santificó y lo bendijo. No bendijo el día cuando comenzó, sino cuando terminó. Y usted dice: pero pastor, ¿de dónde saca esa idea? De la Biblia y también del Espíritu de Profecía. Elena White no cometió el error de decir que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, porque hubiera sido un error decirles que santificaran el sábado antes que fuera santo. Vamos a leer dos textos con cuidado ahora. Créanme, hermanos y hermanas, si ustedes, y yo creo que las cosas se están moviendo rápidamente, estamos viendo las señales cumplirse, pero rápidamente. Posiblemente algunos de los que estamos vivos aquí vamos a ser llevados ante tribunales, ante los magnates de la tierra, y nos van a sacar estas cosas. ¿Vamos a poder dar una respuesta? ¿O van a decir: esperen un momento, traigo al pastor Bor? Cada uno tendremos que dar razón de nuestra fe, hermanos y hermanas. Vamos a Génesis 2, 2 y 3. Y vamos a leerlo con cuidado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué bendijo Dios y santificó el día? Escuchen, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. ¿Por qué es que Dios bendijo y santificó el sábado? Porque él reposó en ese día. Lo que santificó el día fue el reposo de Dios todo ese día. Vamos al cuarto mandamiento, Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Dice básicamente lo mismo, pero más explícito todavía. Dice allí, un texto muy bien conocido: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Paremos un momento allí. Dios dice que debemos trabajar, ¿cuántos? 6. ¿Y qué debemos hacer el séptimo? Reposar el séptimo. ¿Por qué? Ahora viene la razón, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. ¿Lo captaron o no? Dice reposó, y por eso, por tanto significa por eso lo bendijo y lo santificó. Es decir, el sábado no llegó a ser santo sino hasta que ese primer sábado terminó. Así que Dios no puede haberle dicho a Adán y Eva cuando ese sábado comenzó: guarden el sábado porque es santo, porque no fue santo sino hasta que terminó. Cuarta razón: cuando Dios bendice y santifica algo, siempre es para nosotros. Dios no necesita un día santo para él.
ni necesita un día bendecido para él. Porque Dios es la fuente de toda bendición y toda santidad. En la Biblia lo que Dios hace bendito y lo que Dios hace santo siempre es relación con el hombre. Así que si Dios bendice y santifica el sábado, no es para Él, es para sus criaturas. Quinta razón por la cual Dios no les mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Yo pregunto, padres, ¿qué es más importante? ¿Lo que ustedes les mandan a sus hijos o lo que ustedes les ejemplifican a sus hijos? ¿Qué es más poderoso, el mandato o el ejemplo? El ejemplo. Escuchen la razón número 5, es crucial. Dios no podía decirles a Adán y Eva que reposaran el sábado sin primero darles un ejemplo de cómo guardarlo. Dios puede haberle dicho, Adán y Eva, guarden el sábado. ¿Cómo? Pero Dios primero ejemplifica qué se debe hacer el séptimo día y luego entonces le dice a Adán y Eva, a ustedes copien lo que yo hice. Permítame leerles una cita interesante del Espíritu Profecía. Patriarcas y Profetas, página 28. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Por qué debemos reposar en el sagrado día? Por el ejemplo del Creador. Pero fíjense que no podemos guardar el día sin que Él primero dé el ejemplo. Ahora, ¿por qué es que debemos seguir el ejemplo del Creador? Sigue la cita. Para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Y en el tomo 4 de los testimonios, página 247, la sierva del Señor escribió, Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego le dio un ejemplo de cómo observar el séptimo día. Dios no podía decirles a Adán y Eva que a partir de las primeras horas de ese primer sábado, guarden el sábado. Dios tuvo primero que ejemplificar cómo guardarlo, para luego decirle al hombre que siguiera su ejemplo. Ahora les voy a decir otra cosa sorpresiva. 2 puntos más y luego terminamos. Quiero preguntarles en este punto, ¿desde cuándo se aplica el cuarto mandamiento a los seres humanos? Les voy a decir, tal vez se han sorprendido por muchas cosas que he compartido, pero ahora viene una sorpresa. El cuarto mandamiento no se aplica a Adán y Eva en la primera semana. El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es eso? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Trabaja 6 y reposa el séptimo. Adán y Eva podían obedecer ese mandamiento la primera semana. ¿Por qué no? Porque no habían trabajado 6. ¿Cuándo es que el cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva? A partir de la segunda semana y todas las semanas subsiguientes. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. Adán y Eva no habían trabajado 6. ¿Cuándo es que ellos podían empezar a guardar ese mandamiento? El primer día de la semana, de la segunda semana. Y entonces trabajaban 6
Y el séptimo día iban entonces a guardar el sábado como Dios había ejemplificado el primer sábado. El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana. El punto número 7, que es el último punto que quiero compartir, porque algunos pensarán, bueno, ¿será que Génesis 2, 2 y 3 y Éxodo 20, donde dice por tanto Dios, ¿será que eso se refiere al hecho de que Dios no santificó el sábado sino después de reposar todo el día? Termino leyendo dos citas del Espíritu de Profecía. Una cita está en Patriarcas y Profetas, página 28. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Dice lo siguiente: después de descansar el séptimo día. ¿Cuándo? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser santo? Después que descansó el día. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que Dios apartó el sábado como día de descanso para el hombre? Cuando el primer sábado terminó. En otra cita, deseado de todas las gentes, página 248, ella escribió: por haber reposado en el sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué es que Dios lo bendijo y lo santificó? Por haber reposado ese día. Y luego dice, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán. ¿Cuándo se lo dio a Adán? A partir de la segunda semana. Se lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. ¿Tenemos base bíblica nosotros para guardar el séptimo día sábado? ¿Hay base bíblica? ¿Podemos responder a las objeciones que da la gente? Yo les pregunto, ¿cuántas veces en la Biblia se usa la expresión sábado de los judíos? Ni una. Pero el Papa Francisco repetidas veces en su encíclica, no solo en Laudato Si, sino en Fratelli Tutti, dice el sábado de los judíos, el sábado de los judíos, y luego habla entonces del sábado cristiano, que es el domingo. Pero la expresión sábado de los judíos no aparece en la Biblia, siempre es el sábado de Jehová tu Dios. Dios dice en Isaías 58, retira tu pie de mi santo día, dice Dios. La Biblia dice que Jesús es el Señor del ¿qué? Del sábado. Y esta será nuestra gran prueba, hermanos y hermanas, de si nosotros seremos fieles a Dios o no. Al principio Dios probó la obediencia de Adán y Eva con un árbol. Y al final va a probar la lealtad con un día. Pero detrás del árbol y detrás del día hay algo más profundo. En realidad, detrás de todo esto está cuál autoridad nosotros obedecemos. Si Adán y Eva no hubieran comido del árbol, hubieran estado obedeciendo la autoridad ¿de quién? De Dios. Así que el punto era, ¿obedecerá Eva y también Adán la autoridad de Dios o la autoridad de Satanás? Y al final de la historia va a ser la misma prueba, pero va a ser con un día. ¿Obedecerá el hombre la autoridad de Dios observando su santo día, sábado, séptimo día? ¿U obedecerá el hombre la autoridad de la bestia, del cuerno pequeño, que ha dicho que el domingo es el día de reposo? Esa será la gran prueba de lealtad a Dios o lealtad a la bestia. Y si nosotros no estamos siendo fieles ahora, no seremos fieles entonces, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Tenemos que ser fieles en todo
todo detalle, mis hermanos y hermanas. Porque algún día, si no somos fieles, por ejemplo, en los taxes, eso nos van a sacar en cara. Debemos ser ciudadanos ejemplares. Debemos obedecer las leyes de César hasta donde no interfieran con nuestra conciencia. Y debemos también, por encima de todo, respetar la autoridad de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por bendecirnos en este estudio. Graba lo que hemos estudiado en nuestro ser, en nuestra mente, para que podamos usarlo cuando sea necesario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si tengamos una lista. Vamos a hacer una oración especial. Después de que entreguemos el certificado, terminamos con esta Ok, oración especial. está bien. Oh, gracias. Qué lindo mensaje el que Dios nos ha traído a través del pastor Bo. Estamos agradecidos por eso, ¿verdad que sí? Amén, amén. En este momento voy a invitar a Harold y a María para que la acerquen aquí. Vamos a entregarles su certificado y también el departamento de, aquí nos vamos a poner, el departamento de conquistadores tienen un regalo especial para Harold, para Chiquis. Así que voy a invitar primero a los conquistadores y después nuestra secretaria va a hacer llegarles ese certificado. Les sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 18: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así es que estamos agradecidos pues con Dios por haberle puesto en el corazón ese deseo a Chiqui de entregar su vida a Él, y pues también quererle invitar a que siempre siga siendo un niño entregado a Cristo, un niño ejemplo, y que cuando pues llegue a su juventud un poco más tarde siempre siga siendo un líder, un niño de Dios y un ejemplo para los demás, y sobre todo que siempre tenga el deseo de servirle a Él y de predicar su palabra. Así es que por lo tanto también le queremos hacer la invitación para que hoy que ya pueda formar parte de los Pathfinders, están las puertas abiertas para él y todos los niños que también quieran formar parte del club de nosotros. Hay un pequeño presente, y al igual forma es invitarle a los demás que quieran formar parte del club. Pues la invitación está hecha, y bienvenido, Chiquis, y que Dios te pueda bendecir. Muchas gracias por su valentía. Es un ejemplo, al igual que el de Chiqui, lo que ustedes hicieron hoy. Así que el pastor le va a otorgar el certificado de bautismo para usted. Muchas gracias. Antes de que el pastor ore, cuando él termine su oración, por favor, se quedan todos en el lugar donde están. Los diáconos van a empezar a darles la salida desde atrás. Así que usted no se mueva hasta que reciba la indicación de un diácono para salir, ¿ok? Bien, tenemos una lista de oración acá. Voy a elevar una oración especial para este grupo de personas. Tenemos a Rebeca Guerrero. Pide oración por la salud de su mamá, Rosy Tejada. Eri Ocampo Andrade pide oración por su familia, Vázquez Ocampo. Emanuel Mongalo, una petición por sanidad de Leoncio Muñoz en Wisconsin. Tiene una rara enfermedad, que Dios se apiade de él. Estamos orando por Leoncio Muñoz. Luego vamos a orar por Olga Ponce. Pide oración por su hijo Edinson, que está en el vicio de drogas y alcohol. Él es bautizado
y por Roberto también bautizado, pero se ha alejado de la iglesia. Luego tenemos una oración, una petición, Gerson Alonso, para su hermana Noelia, que está recién operada. Mariela Sandoval pide oración por Juan Olivencia. Y luego la familia Cruz Payán también está pidiendo una oración especial. Así que presentamos estas peticiones, que el Señor ha escuchado sus nombres ante el Señor, y queremos pedir al Señor que tenga misericordia de cada una de estas personas y que haga conforme a su voluntad, porque Dios conoce el fin desde el principio. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono majestuoso con reverencia, con humildad, sabiendo que no tenemos derecho de exigirte nada, porque tú conoces el fin desde el principio. Tú sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros. Tú sabes lo que es mejor para cada una de estas personas en esta lista que hemos leído. Por eso te pido, Señor, que tú suplas la necesidad de cada persona. No necesariamente lo que ellos creen que necesitan, sino lo que tú sabes que necesitan, porque tú sabes lo que es mejor. Acércate a cada una de estas personas. Si están extraviadas, te ruego, Señor, que hables a su conciencia de una forma clara, que puedan regresar a tus caminos. Si tienen problemas de salud, ayúdale, Señor, a tener ánimo, a saber que tú estás allí con ellos, aun si no te sienten, que tenga la seguridad de que tú estás. Te quiero pedir una bendición especial para la iglesia de Mountain View. Gracias, Señor, porque hemos podido reunirnos este sábado. Qué hermoso es poder reunirse con otras personas, animarnos mutuamente. Te ruego, Señor, que tú obres para que esta pandemia se pueda retirar y podamos nuevamente regresar al punto que podamos tener a todos los miembros en la iglesia. Gracias te damos por habernos acompañado en el culto de hoy. Acompáñanos ahora al regresar a nuestros hogares o a donde quiera que vayamos. Y ayúdanos en la semana que entra pronto a enfocarnos en ti, en todo lo que hacemos. No solo en las cosas sagradas, sino en cada aspecto secular de nuestra vida. Gracias te damos por habernos acompañado en este culto. Pedimos tu compañía al salir de este lugar. Te lo imploramos en el precioso nombre, incomparable nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Amén.